Hola a todos. Hoy me gustaría invitarte a adentrarte en una historia suave pero profundamente emotiva. La historia de una mujer que ha aprendido a vivir con el miedo de un niño que es todo su mundo, y de un hombre que en silencio deja que sus acciones hablen por él. Tuna vive con su pequeño hijo Henry en una granja tranquila, donde los días transcurren lentamente entre el trabajo cotidiano y preocupaciones difíciles de poner en palabras. Durante mucho tiempo pensó que esa paz era suficiente hasta que apareció Alex con su forma discreta de cuidar sus gestos firmes de protección y un deseo muy simple que ella y su hijo pudieran vivir sin miedo. Desde la pequeña cocina donde hornean juntos hasta el viaje a la ciudad iluminada por las luces de Navidad, cada momento va sanando poco a poco viejas heridas y abre espacio a una nueva confianza en la familia, el cariño y la esperanza. Y esta historia nos llevará a acompañarlos a través de instantes sencillos pero llenos de calidez para recordarnos que a veces la felicidad no es algo grandioso, sino simplemente tener a alguien a tu lado que te tome de la mano y te diga: de lo demás me encargo yo. La mañana en la granja volvió a su ritmo habitual. El sol apenas asomaba por detrás de la hilera de árboles. Tuna estaba ocupada en el huerto, inclinada sobre la tierra, cuidando con atención cada fila de verduras verdes y frescas. El suelo aún húmedo por el rocío de la madrugada, sus manos se movían con rapidez arrancando hierbas, acomodando la tierra con el mismo cuidado con el que sin darse cuenta cuidaba su propia vida. Sobre el césped no muy lejos, Henry estaba acostado en su pequeño Moisés, moviendo las piernas con alegría. Balbuceaba sonidos sin sentido, y de vez en cuando soltaba una risa clara como si para él el mundo no necesitara nada más. Tuna levantó la vista y miró hacia un rincón del jardín donde algunas flores estaban floreciendo. Eran las flores que Alex había plantado para ella. Las había sembrado en silencio una por una, sin decir mucho, solo le había dicho: quiero que cada mañana cuando salgas al jardín veas algo que te haga sonreír. Una brisa suave pasó entre las flores, haciendo temblar los pétalos. Tuna se quedó quieta un instante. Su mirada se ensombreció. En su interior apareció una preocupación vaga, pequeña pero persistente. «Henry», susurró como si hablara con su hijo, pero también consigo misma. «¿Y si algún día, por alguna razón, Alex deja de querernos?» Henry no entendía nada. Solo sonrió y estiró las manos intentando atrapar la luz del sol. Pero la pregunta ya se había quedado en el corazón de Tuna, silenciosa como una grieta casi invisible. Ella bajó la mirada y siguió regando tan concentrada que no se dio cuenta de que alguien acababa de entrar al patio. Alex apareció en la entrada. Se detuvo al ver la escena: Henry jugando solo y Tuna de espaldas concentrada en el huerto. Alex se acercó rápidamente y tomó a Henry en brazos. Pequeño», sonrió. «Jugando solo, Henry». Henry lanzó un grito de alegría al ver a Alex y le rodeó el cuello con los brazos. Alex miró alrededor frunciendo levemente el ceño. «¿Dónde está mamá, Tuna?» Se giró y entonces la vio un poco más allá con la manguera en la mano, el cabello recogido y la luz suave de la mañana cubriéndole los hombros. Tuna la llamó. «¿Dejaste a Henry jugando solo?» Tuna se sobresaltó y se giró. Al ver a Alex con Henry en brazos, se mostró un poco incómoda. «Yo estaba justo aquí, pensé que él podía verme». Alex no la reprendió, simplemente se acercó un poco más. «Lo sé», dijo en voz baja con suavidad, «pero quiero que recuerdes algo. Ya no tienes que hacerlo todo sola». Tuna lo miró con la mirada insegura. Alex apretó a Henry contra su pecho y miró directamente a Tuna. «Estoy aquí, y seguiré aquí, no solo esta Navidad, sino en las que vendrán también». El viento pasó suavemente por el jardín. Henry rió con fuerza. Las hileras de verduras se movieron bajo el sol de la mañana. Y en ese instante, en medio de una vida sencilla y cotidiana, Tuna lo entendió la felicidad.
No es que no haya tormentas, sino que después de la tormenta haya alguien que llegue, tome a tu hijo en brazos y te diga, estoy aquí. La pequeña cocina de la granja fue llenándose de calidez a medida que avanzaba la mañana. La luz del sol se colaba por la ventana de madera y caía sobre la mesa larga cubierta de harina yuca y moldes de repostería viejos con los bordes gastados. Todo en ese espacio respiraba una vida sencilla, real. Tuna estaba de pie frente a la mesa con las mangas arremangadas y el cabello recogido detrás de la nuca. Intentaba mezclar la masa con algo de torpeza cuando Alex se acercó por detrás y apoyó suavemente las manos sobre sus hombros. Hoy, quiero que tengamos un día completo de verdad. Su voz era baja y pausada como si temiera romper esa calma frágil. Tuna se giró para mirarlo primero con sorpresa, luego con una expresión más suave. Con que estemos tranquilos así, para mí ya es suficiente. Alex sonrió. Se quitó la chaqueta, la colgó en el respaldo de la silla, se remangó la camisa y se colocó a su lado. El hombre acostumbrado a reuniones tensas y grandes decisiones, ahora sostenía con torpeza una cuchara de madera aprendiendo a mezclar la masa de yuca junto a Tuna. «No quiero que solo aguantes la vida», dijo en voz baja sin apartar la mirada de ella. «Quiero que vivas de verdad, sin miedo, sin estar siempre pensando qué pasará mañana». Tuna se quedó quieta. Sus manos cubiertas de harina temblaron apenas. Alex dejó la cuchara sobre la mesa. «Ya informé a la policía sobre esa persona», dijo despacio con firmeza. «Están investigando. No voy a permitir que nadie vuelva a hacerte daño ni a ti ni a Henry». Tuna alzó la vista. Tenía los ojos enrojecidos, pero no lloró. «¿De verdad?». Alex preguntó tan bajo que casi se perdió en el aire. Alex asintió. «De verdad. Y ya no tienes que cargar sola con todo». Le limpió con cuidado una mancha de harina en la mejilla. El gesto fue tan tierno que el corazón de Tuna se encogió. «Estoy aquí. Esta vez es real». En un rincón de la cocina, Henry estaba sentado sobre una alfombra suave, rodeado de juguetes nuevos que Alex le había comprado el día anterior. Reía con ganas, abrazando un oso de peluche casi más grande que él, y de vez en cuando golpeaba los juguetes contra el suelo creando sonidos alegres. Cada vez que Henry reía, Tuna miraba hacia él, y su expresión se suavizaba. Alex también lo observó. «Quiero que Henry crezca con recuerdos como estos», dijo sonriendo mientras amasaba, con risas, con el olor de los pasteles recién hechos, y con una madre que ya no se asuste cada vez que escucha un ruido extraño en el patio. Tuna respiró hondo y asintió levemente. «Yo intentaré creer», dijo con inseguridad, pero por primera vez se permitió decirlo en voz alta. Juntos formaron pequeños pasteles de yuca de formas imperfectas, algunos torcidos, otros con los bordes agrietados, pero llenos de un calor auténtico. Alex dejó caer harina al suelo sin querer, y Tuna soltó una risa suave, frágil pero clara. Alex se quedó inmóvil por un instante. Hacía mucho tiempo que no la oía reír así. Cuando la primera tanda entró al horno, el aroma de la yuca cocida llenó la cocina. Henry gateó hasta acercarse, levantó la cabeza y balbuceó sonidos sin sentido como pidiendo su parte. Alex se agachó, tomó a Henry en brazos y lo acercó a Tuna. «¿Lo ves?», sonrió. «Hoy mamá y tú tenemos un día muy bonito». Tuna miró a los dos, uno grande, otro pequeño de pie en aquella cocina bañada por el sol. De pronto entendió que el miedo dentro de ella no había desaparecido del todo, pero ya no ocupaba todo su corazón. Porque por primera vez en mucho tiempo ya no estaba sola en esa cocina. Los pastelitos de yuca se iban dorando poco a poco en el horno. La superficie se abría ligeramente de un color dorado intenso y un aroma dulce se extendía por toda la pequeña cocina. Un suave crack, crack. Se escuchaba de fondo como el latido lento de una mañana tranquila y poco común.
Tuna estaba junto a la mesa limpiándose con un paño los restos de harina que aún tenía en las manos. Observaba la bandeja recién sacada del horno. El vapor fino que subía parecía nublar su mirada atenta a cada pequeño detalle. Alex sostenía a Henry en brazos. El niño curioso se estiraba hacia la mesa balbuceando sin parar, con los ojos brillantes ante ese olor nuevo y tentador. Alex sentó a Henry en una sillita y luego se giró hacia Tuna. Se apoyó contra la encimera. La luz del sol iluminaba su rostro y hacía que su sonrisa se viera más suave de lo habitual. «Tuna», la llamó con voz grave y pausada, como si hubiera pensado mucho antes de hablar. «Esta tarde quiero llevarte a ti y a Henry al centro de la ciudad». Tuna se quedó quieta. Alzó la mirada hacia él con una leve sorpresa en los ojos. «Al centro de la ciudad», repitió como si aún no lograra imaginarlo. Alex asintió y se acercó un poco más. «Sí, ya casi es Navidad. Allí es muy bonito», sonrió con los ojos brillantes. «Hay luces, música, tiendas decoradas por todas partes. Quiero que tú y Henry puedan ver todo eso». Henry golpeó la mesa con las manos y soltó una carcajada como si estuviera de acuerdo. Tuna guardó silencio unos segundos. Sin darse cuenta, apretó el paño que tenía en la mano. Pero dudó bajando la voz. «¿Eso no te resulta una molestia?» La pregunta fue casi un susurro, pero cargaba con un hábito muy antiguo, el miedo a ser una carga, a incomodar, a ocupar demasiado espacio en la vida de alguien más. Alex la miró con la expresión más seria. Dio un paso al frente y apoyó las manos sobre la mesa frente a ella. «¿Una molestia?», repitió negando suavemente con la cabeza. «Tuna, si me molestara no estaría aquí». Se inclinó un poco para quedar a la altura de sus ojos. «Quiero ir. Quiero estar contigo y con Henry», dijo con firmeza. «No por obligación, no por lástima, sino porque de verdad quiero tener momentos como este. Con ustedes dos». Tuna lo miró. Esta vez no apartó la mirada. «Estoy acostumbrada a hacerme pequeña», confesó en voz baja. «Me da miedo que si me permito estar feliz, si tengo demasiada esperanza, luego duela mucho perderlo». Alex alzó la mano y tocó con cuidado el dorso de la suya. «Lo sé», respondió con suavidad, «pero la Navidad no es para tener miedo. La Navidad es para permitirse creer que todavía hay cosas buenas esperando más adelante». Henry se acercó gateando y se agarró al pantalón de Alex, mirando a ambos con ojos inocentes. Alex se agachó, lo tomó en brazos y lo colocó en los brazos de Tuna. «Ven con nosotros», dijo con una mirada cálida. «No como una gran promesa, solo una salida por la tarde. Los tres, nada más». Tuna abrazó a Henry sintiendo su calor familiar. Respiró hondo y asintió despacio. «Punt, sí». Un sí muy suave, pero suficiente para abrir la puerta a una tarde llena de luces y quizá a toda una Navidad que hacía mucho tiempo que no se atrevía a imaginar. La tarde cayó sobre la granja de manera lenta y suave. La luz del sol al final del día teñía de dorado los tejados de madera, trayendo consigo una sensación de ilusión discreta que empezaba a extenderse en el ambiente. En la pequeña habitación, Tuna estaba frente al viejo espejo colgado en la pared. Llevaba un vestido sencillo de color claro, sin adornos, pero que le quedaba sorprendentemente bien. Hacía mucho tiempo que no se ponía ropa que no fuera para trabajar, para moverse rápido cuidando de su hijo, sino simplemente para salir. Acomodó el dobladillo del vestido y luego tocó suavemente su cabello recogido con más cuidado que de costumbre. En el espejo vio a una mujer familiar, y al mismo tiempo distinta seguía siendo ella, pero con menos cansancio en la mirada, menos defensas levantadas. Henry estaba acostado en la cama vestido con ropa nueva y suave. Sonreía de oreja a oreja, moviendo brazos y piernas sin parar, como si percibiera que ese día era diferente. «Vamos, mi amor», susurró Tuna, inclinándose para besarle la frente. «Hoy vamos a salir a pasear».
Respiró hondo y abrió la puerta para salir a la sala. Alex estaba cerca de la entrada, ajustándose el reloj de la muñeca. Al oír los pasos, se giró. En ese instante se quedó quieto. Tuna estaba allí, envuelta por la luz tibia del atardecer. El vestido sencillo resaltaba su dulzura natural, y el cabello recogido la hacía verse distinta. No era la mujer siempre ocupada en la granja, sino la Tuna de tiempos lejanos, antes de que la vida la obligara a ser más fuerte de lo necesario. Alex murmuró sin poder ocultar la sorpresa. «Ese vestido te queda precioso». Dio un paso hacia ella con la mirada más suave. «Te queda muy bien». Tuna se detuvo un momento. Bajó la cabeza y tomó con cuidado el borde del vestido, un gesto tímido que hacía mucho no aparecía en ella. «Me estás tomando el pelo, ¿verdad?», dijo con una pequeña sonrisa, aunque su voz sonaba algo nerviosa. «Hace mucho que no salgo vestida así». Alex la miró y soltó una risa ligera cálida. «Hoy no bromeo», respondió con firmeza. «Hoy vas a ser la más bonita». Tuna alzó la vista y se encontró con su mirada. No era una cortesía ni un cumplido vacío, sino un aprecio sincero. Su corazón dio un pequeño salto y una calidez se extendió por su pecho. Alex se acercó a la cuna y tomó a Henry en brazos. «Vamos, pequeño», sonrió al niño. «Es hora de salir a conocer el mundo de ahí afuera». Henry rió con ganas aferrándose al cuello de la camisa de Alex. Alex abrió la puerta y llevó a Henry al coche primero. Tuna se quedó un instante atrás y miró la casita a sus espaldas, el lugar donde había vivido días silenciosos y llenos de miedo. Luego se dio la vuelta y siguió a Alex. Cuando los tres estuvieron sentados en el coche, Alex miró a Tuna con entusiasmo en los ojos. «Los llevaré al lugar más bonito». El coche se puso en marcha y dejó atrás la granja conocida. Delante de ellos, la ciudad los esperaba con luces brillantes, música navideña sonando a lo lejos, y una noche que Tuna nunca había imaginado vivir. Al menos no de una forma tan tranquila. El coche se detuvo lentamente cuando las luces de la ciudad comenzaron a aparecer con mayor claridad ante sus ojos. En el momento en que bajó, Tuna casi se quedó sin aliento. Frente a ella se abría un espacio deslumbrante y acogedor a la vez. Guirnaldas de luces navideñas cubrían las calles con tonos dorados, rojos y verdes, brillando como en un sueño. Los árboles de Navidad altos y majestuosos estaban cuidadosamente decorados. Las luces parpadeaban alrededor de cada rama y la estrella en la cima resplandecía contra el cielo oscuro de la noche invernal. Tuna se quedó quieta unos segundos, como si temiera que al dar un paso más aquella escena pudiera desvanecerse. «Alex», susurró sin poder ocultar la sorpresa y la alegría. «Es precioso». Alex la miró y una sonrisa lenta apareció en su rostro. Era exactamente la reacción que esperaba, no el elogio al lugar, sino la luz que acababa de encenderse en los ojos de Tuna. Henry, en brazos de Alex, estaba igual de emocionado. Se movía sin parar, pateando con fuerza, riendo a carcajadas, y agitaba sus manitas hacia las luces brillantes como si quisiera tocarlas. Alex rió y bajó la mirada hacia él. «¿Lo ves?», le dijo en voz baja, casi como un secreto. «Todo el mundo se ilumina por ti». Henry respondió con un alegre balbuceo, y luego miró a Tuna con una mirada limpia que parecía contagiar su felicidad. La música navideña llegaba desde la plaza cercana, melodías conocidas y cálidas que suavizaban el ánimo. A su alrededor, la gente caminaba sonriendo de la mano, todos con la ilusión propia de los últimos días del año. Alex colocó con cuidado a Henry en el cochecito y luego tomó la mano de Tuna. Su mano era cálida y firme, y ella, sin darse cuenta, apretó un poco más fuerte. «Deja de preocuparte», dijo Alex con voz grave y serena. «Hoy solo tienes que disfrutar». La miró a los ojos con una expresión segura. «De lo demás, me encargo yo». Tuna sintió cómo su corazón latía más rápido. Miró a su alrededor los árboles iluminados, las luces brillantes, las risas, y luego bajó la vista hacia la mano que la sostenía.
Por primera vez en mucho tiempo no necesitaba observarlo todo con cautela. No tenía que temer que alguien pudiera hacerle daño. No tenía que recordarse a sí misma que debía ser fuerte. Solo tenía que estar allí junto a ese hombre, junto a su pequeño hijo. Tuna sonrió una sonrisa lenta pero plena. Sí, respondió en voz baja. Los tres se unieron al flujo de personas que paseaban bajo las hileras de luces. Delante de ellos, la ciudad se abría como un cuento hecho realidad, y en el corazón de Tuna comenzaba una Navidad cálida que ya no parecía un lujo inalcanzable. La ciudad en los últimos días del año brillaba de una forma deslumbrante. Luces doradas rodeaban el enorme árbol de Navidad en la plaza central. Las tiendas estaban decoradas con nieve artificial y coronas verdes. La música navideña se escuchaba en cada esquina. Cuando cayó la noche, las campanas de la iglesia sonaron largas y profundas, extendiéndose por el aire frío del invierno, como una bendición para todos los que buscaban un poco de paz. Tuna estaba de pie en medio de la plaza abrazando a Henry. El pequeño miraba todo con curiosidad, los ojos iluminados por las luces brillantes balbuceando sin parar. Sin darse cuenta, Tuna lo apretó un poco más contra su pecho como si temiera que aquel momento fuera solo un sueño frágil. Levantó la mirada hacia el árbol altísimo. La luz se reflejaba en unos ojos que habían guardado demasiado miedo y cansancio. El viento frío pasó rozándola, pero por dentro sentía un calor inesperado. Por primera vez en mucho tiempo, ya no necesitaba mirar a su alrededor con desconfianza. No había miradas acechantes en su memoria. No había amenazas resonando en su cabeza cuando caía la noche. Solo estaban las risas de los niños, el eco de las campanas y el calor real de la mano de Alex que sostenía la suya. Alex se inclinó un poco, observó a Henry que aplaudía entusiasmado y luego miró a Tuna con una sonrisa. «¿Es bonito?» Tuna asintió. Su voz fue suave pero sincera. «Es muy bonito». Se quedó en silencio un instante y luego añadió como confesando algo muy profundo. Había olvidado cómo se siente la paz. Alex no respondió de inmediato. La miró durante un largo momento a la mujer que había resistido demasiadas cosas, al niño que reía en sus brazos, a la familia que él quería proteger con todo lo que tenía. Alex levantó la mano y tocó suavemente el cabello de Tuna. Su voz bajó cercana. «Quiero estar con ustedes dos, no solo esta noche, no solo esta Navidad». De pronto Henry soltó una carcajada y estiró la mano para tocar una pequeña campana colgada del árbol. El sonido claro y alegre resonó en el aire. Tuna miró a su hijo y luego a Alex. En ese instante, entre las luces doradas y el sonido de las campanas, sintió que podía creerlo. No importa cuántas tormentas haya tenido el pasado, mientras ese hombre esté a su lado, mientras ese niño esté en sus brazos. La felicidad ya no parecía algo tan lejano. La ciudad se abrió ante ellos como un cuadro vivo de luces y sonidos. En cuanto el coche se detuvo, Tuna sintió el pulso de aquel lugar, risas, pasos apresurados sobre la acera, música navideña saliendo de las tiendas a lo largo de la calle. Todo se mezclaba en un ambiente animado pero cálido, haciendo que su corazón latiera con más fuerza. Alex bajó primero y tomó a Henry en brazos. El pequeño alzó la cabeza de inmediato con los ojos muy abiertos, reflejando las hileras de luces brillantes sobre sus cabezas. Henry soltó una carcajada y agitó los brazos en el aire como si quisiera abrazar todo aquel mundo lleno de color. Tuna se quedó a su lado dudando apenas un segundo. Estaba acostumbrada a la tranquilidad de la granja, a las noches con solo el viento y las estrellas. La multitud solía asustarla, las miradas lo inesperado. Pero hoy Alex estaba allí. Él se giró y le tendió la mano. Era una mano cálida, firme y extrañamente familiar. Tuna puso su mano en la de él. Alex sonrió y la llevó suavemente hacia la corriente de gente. Su voz era grave y tranquila. «¿Te parece bonito?» Tuna levantó la vista.
Las luces doradas cruzaban la calle como estrellas caídas sobre la tierra. Los escaparates cubiertos de nieve artificial reflejaban a las familias que caminaban juntas. En la plaza frente a ellos, el enorme árbol de Navidad se alzaba imponente con luces que parpadeaban como el latido del corazón de la ciudad en época de fiestas. «Es precioso», dijo en voz baja y tras una breve pausa añadió, «más de lo que me había atrevido a imaginar». Alex la miró sin responder de inmediato. Solo apretó un poco más su mano como una afirmación silenciosa. Reducieron el paso al llegar a la plaza. Desde lejos las campanas de la iglesia resonaban profundas y cálidas atravesando el aire frío de la noche invernal. Ese sonido hizo que Tuná abrazara a Henry con más fuerza. El niño miró hacia arriba con los ojos brillantes, balbuceando sonidos sin forma, como si conversara con las luces. Alex se inclinó y acercó su boca al oído de su hijo. «¿Te gusta, Henry?» Henry aplaudió con entusiasmo y rió hasta que sus mejillas se enrojecieron. La risa infantil sonó tan clara que Tuna sintió cómo algo dentro de ella comenzaba a sanar. Miró a los dos y luego a su alrededor. La gente pasaba deprisa, cada uno con su propia alegría. Por primera vez en mucho tiempo, Tuna no se sintió fuera de lugar en el mundo. Estaba justo donde debía estar, en medio de una felicidad sencilla y real. «Gracias», susurró casi perdiéndose entre la música. Alex se volvió hacia ella con la mirada más suave. «No he hecho nada extraordinario», respondió en voz baja. «Solo quiero que recuerdes que ya no tienes que ser fuerte tú sola». Tuna respiró hondo. El viento frío pasó, pero la mano de Alex seguía siendo cálida. Caminó más despacio, dejándose sentir cada instante la respiración de su hijo en los brazos de Alex, el ritmo tranquilo de los pasos a su lado, las luces reflejadas en sus propios ojos. En medio de la ciudad llena de gente y de luz, no necesitaban decir nada más. Los tres avanzaban juntos formando un pequeño círculo de amor, donde el pasado lleno de miedo quedaba atrás, y frente a ellos se abría una noche cálida y serena con la promesa de que la felicidad no necesita ser ruidosa, solo necesita que estén juntos.